Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar y hoy vamos a hablar de un proyecto arqueológico espectacular. Y es que en el año 2014 aparecieron en la localidad de Guareña, en Badajoz, los restos arqueológicos de un edificio imponente que fue sellado tras un sacrificio masivo de animales. La excavación del patio del Turuñuelo es uno de los hechos arqueológicos más sobresalientes de la historia antigua mediterránea en tiempos recientes, y su proyecto le valió ser ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palar en su primera edición. Y hoy vamos a verlo. Las Casas del Turuñuelo es un yacimiento arqueológico tartésico del siglo V a.C., encontrado en el municipio de Guareña, en Badajoz, a apenas unos 3 kilómetros de la necrópolis tartésica de Medellín. Desde la década de 1990 se conocía la existencia de un túmulo en el Turuñuelo, y por eso, en mayo de 2014, un pequeño equipo de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto de Arqueología del CSIC eligieron este túmulo para realizar un sondeo y extraer información sobre el paisaje antiguo mediante el estudio del polen y las semillas. Los trabajos de sondeo y prospección, que se habían planeado para una semana, se alargaron casi un mes. Y es que la magnitud del hallazgo bajo el túmulo llevó al equipo de arqueólogos a pedir un permiso para realizar una excavación mucho más extensa. Y desde entonces no ha parado, porque en 2015 se descubrió un habitáculo de 70 metros cuadrados en muy buen estado de conservación, en el que se hallaron un altar de adobe con forma de piel de toro. También se encontraron bancos y una bañera ceremonial, en la que se realizaría algún tipo de ritual. Pero no solo eso, ya que en 2017 se sacó a la luz una enorme escalinata uniendo dos plantas, y aquel mismo año se encontraron junto a la escalinata los restos de 19 caballos, 2 toros y un cerdo. El sacrificio de estos animales formaría parte de un ritual de los pobladores que posiblemente incluiría un banquete comunitario. Y lo enigmático de todo esto es que, al parecer, se produjo un incendio del santuario tartésico que fue enterrado y abandonado muy posiblemente de manera deliberada. El sacrificio ofrendado a sus divinidades se realizó en el patio principal de la estancia sur, y el arqueólogo Sebastián Celestino resalta la importancia del hallazgo del ajuar empleado en el banquete. Objetos cotidianos como 2 jarras, vasos de imitación griega y platos y vasos con bandas pintadas de color rojo. La buena conservación del recinto religioso y de los objetos rituales de bronce se debe a que el fuego solidificó los muros de barro de 3 metros de ancho, y la tierra con la que se cubrió el recinto ayudó a conservar todo el lugar. Vamos, espectacular. Pues bien, en 2018 se excavó una nueva estancia donde se encontró el esqueleto de un hombre que yacía junto a una puerta que había sido tapiada, y a su lado se encontraron 3 braseros de bronce. Y a pesar de lo impresionante de estos descubrimientos, lo cierto es que las excavaciones realizadas hasta el momento apenas representan el 20% del túmulo. Por lo tanto, queda mucho por descubrir. Y por supuesto, paralelamente a las tareas de excavación y catalogación, la investigación continúa en los laboratorios, donde se están estudiando los animales sacrificados en el patio para entender su significado ritual, y se está analizando el esqueleto humano para conocer su ADN, su dieta y posibles enfermedades. Y sobre todo, se investiga para conocer las técnicas de construcción empleadas para levantar semejante monumento. Y para acabar de decir, como os comenté al principio, que la complejidad de este proyecto fue reconocida en 2018 con la concesión del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palar al proyecto Construyendo Tarteso, que estudia en conjunto los grandes edificios tartésicos de adobe excavados en las últimas décadas de esta era. Algo que es brutal. Y nada más por hoy. Y si os gustan estos contenidos, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, pues no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.